Hola chicos, ¿qué tal? ¿Qué tal jóvenes? Buenas tardes. Futuro cachimbos. Buenas tardes, Andy, Leticia. Me avisan pues si se escucha bien, todo está tranquilo. Me avisan. Ya, qué bueno, qué bueno. Ya. Ya, a ver, buenas tardes, Génesis, Betsy, María. A ver, siguen llegando sus compañeros. Estamos ya en la semana 5. Vamos a compartir el material. Este es así, este sí es. Ciclo, reposo, digo repaso. Bien, bien, bien. ¿Alguna consulta, duda antes de empezar? Ya, entonces paso oral. Vamos al paso oral, muchachos. Vamos al paso oral. Primera pregunta. Cuando en el modernismo, ¿ya? Se menciona a Garcilaso de la Vega, a Francisco de Quevedo, ¿hay cosmopolitismo, sí o no? A ver, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? Cuando se menciona a Garcilaso, el español, ¿no? Toledano, o se menciona a Quevedo, a Góngora, ¿hay cosmopolitismo, sí o no? Cuando se le menciona a ellos. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen, muchachos? ¿Sí o no? Sí, 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 no, no, no. A ver, muchachos, jóvenes, respondan, pues. Cuando se menciona a Garcilaso, el español Garcilaso, autor de Églogas, a Quevedo, a Luis de Góngora. Ellos son autores del siglo de oro español, ¿ya? La pregunta es, ¿hay o no hay cosmopolitismo? ¿Ya? Chicos, ya pues digan, pues que sea sí o no. Hola, 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 hola. O no me escuchan, creo. Ya, muchachos, ustedes respondan, pues. Allá, sí, sí hay cosmopolitismo, ¿no? Ya, la respuesta es no. Lo que pasa es que para que haya cosmopolitismo, tiene que ser en tu misma época, hablar de autores de Europa y Estados Unidos, ¿ya? En cambio, Garcilaso y Quevedo, ellos son del siglo de oro, pues, no son de la época del modernismo, ¿de acuerdo? Tiene que ser entonces diferente, ¿ya? ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? ¿Se entendió esa parte? Ya, ¿no? Chico, así la vida. Ahora, siguiente pregunta. A ver, una pregunta de- del reino de este mundo. A ver, en el reino de este mundo, ¿por qué razón Hoffman se revela? ¿Se acuerdan que los hace jurar, ¿no? El juramento de sangre? ¿Por qué se revela, pues,
Bomba, ¿no? ¿Por qué se revela Bomba? ¿Sí se acuerda? ¿Por qué se reveló Bomba? Oye, chicos, después, ¿qué pasa, jóvenes? Parece que cuando yo explico la clase, nadie me presta atención. Parece, ¿no? Muchachos, hablen, por favor, ¿por qué son así? Están almorzando, creo, ¿no? Bueno, prendería mi cámara, pero no se puede. Los muchachos, aunque creo que sí se va a poder. A ver, vamos a hacer el intento, ¿ya? Cuando cada vez que prendo la cámara, se va el audio. De verdad. A ver, pregunta, muchachos, pregunta, pregunta. Bowman en el reino de este mundo, ¿por qué se rebeló? ¿Por qué se rebeló? Pues, sí, despierte, muchachos. ¿Cuál es la pregunta? A ver, no toman atención. Que en el reino de este mundo, Bowman, ¿por qué se revela? Bowman, ¿por qué se revela? A veces sí que no se escucha, porque a veces cuando hago esta combinación, ya el sonido, a veces se escucha lejos, ¿no? Sí, pues ya lo siento, muchachos, no me van a poder ver. Así que, ya. Sí, pues cuando hago esta combinación, se va el audio. Y ahora sí, ¿no? Sí, pues hago esta cosa, no sé qué pasa. Mucha belleza, creo. Ya, contesten, pues, muchachos, ¿por qué Bauman se revela? Joder, ya, pues, siempre googleen ahí con la IA. A ver, muchachos, pero digan algo, pues, jóvenes. ¿Ya? Nada, chicos, le yapeo. Nada, pues. A ver. Por los edictos de la Revolución Francesa. Muy bien, ahí está el alumno marino. Muy bien, por esa razón, pues chicos, y como en Haití está fuerte todavía los deseos de libertad, porque Macandal, pues creían que no había muerto, y se difunde la hechicería, la magia vudú, por eso de Jamaica va Bowman, pues, ¿sí o no? Aunque luego es derrotado. Vamos muchachos, ya, tercera pregunta, ya una de 100 años de soledad, ya, eso es fácil. En Netflix también sale eso, sepas. A ver, ya, no me defrauden, ¿ah? Melquiades, ¿qué hizo Melquiades? ¿Qué importancia tiene Melquiades en la obra? A ver, fácil, ¿no? ¿Qué papel cumple Melquiades en 100 años de soledad? A ver, ya, claro, pues. También trae los nuevos inventos, ¿no? Al principio se menciona, trae el imán, la lupa, el astrolabio. Y por supuesto que escribe lo que va a pasar en el pueblo en 100 años, ¿no? El gitano Melquiades. ¿En qué lengua lo escribe? Ahí está. Se fija. ¿En qué lengua lo escribe? En sánscrito, pues chicos, en sánscrito. Profe, estoy volando. Ya, la última pregunta ya para empezar. La última. Ya la última, a ver. Una pregunta de Pablo Neruda. Ya fácil, pues Pablo Neruda.
A ver, dígame una característica estilística de 20 poemas de amor y una canción desesperada. Una característica estilística de 20 poemas de amor y una canción desesperada. A ver, muchachos. Chicos. Ala. Ya puede ser, puede ser. Ya, María, Christopher, Luis. Ya, bueno, sí tienen razón. Pero, pero, ya saben que San Marcos es así muy especial, quiere así como su material. Y en el material dice que estilísticamente, estilo, o sea, forma peculiar que tiene él, es neorromántico y usa el verso libre, predomina el verso libre. Uno más largo que otro, sin rima y simétrica fija. Es cierto que hay musicalidad, intensidad, meta, pero eso no es característica estilística. ¿Ya? ¿Está bien o no? Ya, chicos. Luis estuvo más cerca. ¿Está bien o no? Ya, muchachos. No se preocupen, ya. No se preocupen. Siempre es bueno. Siempre es bueno. Ya. Ya. Bueno, ya ahora sí avanzamos, ¿no, chicos? Siempre es bueno repasar. Ya. Hoy ya empezamos a hablar de literatura del Perú. Y y hasta las últimas, ¿no? Esta es la quinta, hasta la ocho. Bien. Como siempre. Una chiquita, ¿no? De la conquista, del Inca Garcilaso. Luego veremos preguntitas, dos, luego costumbrismo, un poquito, ¿no? De Segura, Ñacatita. Y ahí está, pues, algunas preguntas, dos preguntas más. Luego romanticismo, ahí está Richie, ¿no? Pues dos preguntas. Luego realismo, y ahí tenemos Corina Mato, tenemos, pues, las preguntitas, y luego González Prada y sus preguntitas, ¿no? Y hasta el final, y eso es todo, amigos, ¿ya? Listo, entonces empezamos al toque, vamos, 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 a ver. Vamos a Perú, muchachos, vamos a Perú, arriba Alianza, ya. Bueno, entonces, en la época de la conquista, ¿de acuerdo? Ahí está, mira, Valverde y Atahualpa. En la época de la conquista sobresale la crónica, no es la novela, el cuento, no, la crónica, que es una narración que habla de historia y que en ese tiempo era historia. Ser cronista era historiador. Por un testigo, alguien que ha estado ahí presente, ¿sí o no? O preguntando a los que están presentes. Es testimonial. Es una versión directa, entonces, pero apasionada. O sea que agregas cosas según tu conveniencia. Es subjetiva, mira, ¿ya? Incorpora también la naturaleza, la cultura, o sea, no solo es historia, también geografía. Y no es historia, bueno, en ese tiempo sí era, ¿no? Pero en la actualidad no, porque le falta visión crítica. Hoy la historia no es solo conocer hechos, sino por qué se dan, ¿verdad? Listo, facilito entonces. Y ahora el Inca Garcilaso de la Vega, el cusqueño, escribe comentarios reales, tiene dos partes. La primera parte aparece en Lisboa, ¿no? Él desde los 20 años estaba en Europa. Famoso fue. 9 libros, idealiza el imperio incaico, ¿no? Dice que fue un mundo ideal, ¿no? Bueno, corrige a otros cronistas. Él dice, ¿no? Como ellos no son del Perú, no han nacido en el Cusco, no saben, pues, quechua, pues como que no han hecho un trabajo bueno, ¿ya? Y él dice que sí sabe, que es competente. Si te preguntan cómo él te hace creer que es competente, porque sabe quechua y porque usa su doble origen. Él dice, tal cronista llama Uturunco al oso, ¿no? Dice que Uturunco es un oso, pero Uturunco es un felino. ¿Quién tiene razón? Él que no sabe quechua o yo. ¿Ves? Así es. Habla de todo lo que es el incanato, organización política, económica, social, cultural, desde los orígenes, ¿ah? Desde los orígenes, o sea, Manco Cápac y Mama Ocllo, hasta los tiempos de Atahualpa. Hasta los tiempos de Atahualpa. Después de la muerte de Huayna Capa. ¿De acuerdo? ¿Listo, listo, listo? Usa fuentes orales, ¿no? Lo que le contó su abuelo, su papá, ¿no? ¿Sí o no? Ahora, la segunda parte se llama, como estaba muerto, le cambian de título, Historia General del Perú.
Y ahí él va a aprovechar para defender a su padre que fue acusado de traidor, ¿ya? Bueno, y habla de la conquista, ¿de acuerdo? Habla de las guerras civiles entre los conquistadores hasta la muerte de Tupac Amaru primero, ¿no? El Inca de Vilcabamba. Los tiempos de Toledo, de la Mita, ¿no? Ahí va a terminar, pues, la obra. Listo, mira, la contra fácil, ¿ah? A ver, una pregunta fácil. La muerte de Huáscar, ¿en qué parte se encuentra? ¿Primera o segunda? Primera parte. No, 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 muchachos, no. A ver, en la primera parte, en la primera parte, ahí está Manco Capa, Sinchirroca, Yoquipaqui, Manta Capa, Capa, Yumanqui, Garroca, Yaboloca, Viracocha, ¿no? Pachacute, Tupayupanqui, ¿no? Hasta la muerte de Buena Capa y luego ya gobierna Atahualpa, ¿no? Que vence a Huáscar. Ya, hasta ahí, todo bien, si no habla de los chasquis, los Inti Raymi, ¿sí o no? Todo alaba pues a los incas, que Amazoma, que Amayuya, que no mentía, lo máximo. Pero la segunda parte se refiere a la conquista. ¿Y cuándo se da la conquista? Tipo ajedrez, ¿no? Cuando capturan Atahualpa, pues. Y Atahualpa, capturado, no ordena que muera Huáscar. Entonces, la muerte de Huáscar se da cuando Atahualpa está cautivo. Y está cautivo ya en la conquista, pues. Entonces, por lo tanto, es de la segunda parte. ¿Ya? ¿Está bien o no? Profe, caí, ¿ves? También en la segunda parte, pues, está las batallas de Chupas, Guarina, ¿no? En la batalla de Guarina, supuestamente el papá no atrapó a Gonzalo Pizarro, por eso lo acusan de traidor, ¿no? Más bien lo dejó huir. Batallas como luego Iñaquito, Jaiguana, ¿no? Sí o no, etcétera. Listo. Ya, chicos, no se pongan mal, pues. Una broma. Mira, así escribe entonces, ¿no? Aunque ha habido españoles curiosos, así llaman los españoles, que han escrito las repúblicas del Nuevo Mundo como la de México y la de Perú, y la de otros reinos de aquella gentilidad, no ha sido con la relación entera, o sea, le falta, ¿no? Que lo he notado particularmente las cosas que del Perú es visto, escritas de las cuales como natural del Cusco, que fue a Roma, mira, él idealiza, ¿no? Compara al Cusco con Roma. Roma civilizó Europa, ¿quién civilizó los Andes? Pues los incas, dejaron todo listo para la evangelización. Tengo más larga, clara noticia, que lo que hasta ahora los escritores han dado. ¿Está bien o no? Comentario de la teoría de San Marcos, chicos. Dice que esta obra tiene, pues, valor histórico y literario. En esa época, ¿qué importaba más? Lo histórico. Pero en la época actual, la crónica ha sido rechazada por la historia, el hecho vete, y la literatura, el hecho ve en crónica. O sea, la crónica del Inca Garcilaso, las crónicas de ese tiempo hoy son literatura. Por eso estamos estudiando literatura, ¿no? Pero en ese tiempo era historia, ¿ya? O sea, lo literario es secundario, complementario, ¿de acuerdo? Bueno, y el estilo, uy, cuidado, te pueden preguntar eso. El estilo de Inca Garcilaso es de un prosista experto y armónico, por lo tanto es renacentista. Te preguntan, ¿ah? ¿Qué estilo tiene el Inca Garcilaso? Renacentista. Y es considerado por su obra de experto, ¿no? La mejor obra en prosa de la época de dominación española. Listo, fácil, ¿ah? Mira, sí, súper resumen, ya sabes. ¿Ya? Y con esto ya podemos resolver la uno y la 2. 2 minutos o 2 minutos y medio, ¿ya? A resolverse dicho.
El Inca Manco Cápac fue el fundador de la ciudad del Cusco, la cual los españoles honraron con renombre largo y honroso, sin quitarle su propio nombre. Dijéronla la gran ciudad del Cusco, cabeza de los reinos y provincia del Perú. También la llamaron la Nueva Toledo, mas luego se les cayó de la memoria este segundo nombre, por la impropiedad de él, porque Cusco no tiene río que la ciña como a Toledo, ni le asemeja en el sitio, que su población empieza de las laderas y las faldas de un cerro alto, y se tiende a todas partes por un llano grande y espacioso. Tiene calles anchas y largas, plazas muy grandes y por las cuales los españoles todos en general y los escribanos reales y los notarios en sus escrituras públicas usan el primer título porque Cosco en su imperio fue otra Roma en el suyo, y así pueden cotejar la una con la otra porque se asemejan con las cosas más generosas que tuvieron. Bueno, está hablando del Cosco. Idea central, dice. ¿Quién más se anima, muchachos? No, Fe, no, tengo miedo. El origen del nombre. A ver, Manco Cápac funda el Cusco. Sí, pero sería origen de la fundación del Cusco, ¿no? No es origen del nombre, no te dice de dónde proviene, ¿no? Porque el Inca Garcilaso te dice, ¿no? Significa ombligo del mundo, él dice, ¿no? Ombligo del mundo. Si hubiera dicho, no, ombligo del mundo. ¿Sí? ¿Lo vieron? ¿Se dieron cuenta? A ver, el esplendor del Cusco y su estirpe imperial. A ver, a ver, a ver. Tiene calles anchas. Fue otra, a ver. Pero dice que Manco Cápac lo llamó así, luego los españoles continuaron, y es diferente de Toledo, que tiene calles, pero no están mencionando que en su época de esplendor, de repente Pachacute, no creó los suyos, que las conquistas, ¿ah? Para que sea así, ¿ah? No está hablando del esplendor. Ahí la C, denominación del Cusco por los españoles. Ya podría ser también, ¿no? La B, sí, más que antigua Roma, la comparan con Roma por la importancia, ¿no? Además, no sería idea principal. La influencia de Toledo en la denominación de la ciudad del Cusco. No, luego lo quitan, ¿sí? ¿Ya? La llamaron Nueva Toledo, pero luego le quitaron el nombre. Claro, en todo caso sería la C, ¿no? Denominación del Cusco por Manco Cápac. Los españoles continuaron, luego le cambiaron de nombre, luego volvió, y luego, por ejemplo, la importancia que tenía el Cusco. Sí, muchachos, ¿ah? Entonces, la A no podía ser porque no explica el origen del nombre, solo de la ciudad. La B no es que antigua Roma, sino la importancia que tenía en Roma. Además, sería secundario. La influencia de Toledo en la denominación de la ciudad del Cusco, bueno, podría ser una idea secundaria, ¿no? Pero no es lo más importante. Y el esplendor del Cusco y su estirpe imperial no está hablando de su mejor época. Por lo tanto, el que se acerca más es hablar del Cusco, ¿no? Y de las denominaciones por los españoles. A ver, dice que también lo llamaron Cusco igual que Manco Cápac, ¿ya? Y luego también lo llamaron Nueva Toledo. Sí, 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 está bien. Y que también era considerado como una Roma, ¿no? Ya, listo, ya. Las denominaciones del Cusco por los españoles. Allá, recuerden que nómina es nombre, ¿no? Claro, lo que pasa es que, mira, mira, mira la A, origen del nombre, ¿no? O sea, origen del nombre es de dónde proviene, ¿no? Así como, por ejemplo, Lima de Rímac, ¿no? Sí. Acá nos está diciendo que el Cusco de dónde proviene ese nombre, ¿sí? Sino, nos está hablando del Cusco y cómo los españoles, ¿de acuerdo? Siguieron llamándolo así. Pero además de llamarlo así también, o sea que no le quitaron, algunos lo llamaban la Nueva Toledo, ¿sí o no? Pero con el tiempo se olvidaron, pero no de la palabra Cusco, que siguió. Y luego describen los lugares, ¿verdad? ¿Listo? ¿Ya? Y dice que los notarios, se supone que son españoles también, usan el primer título, Cusco, porque fue otra Roma, ¿no? Entonces luego mencionan de que en términos legales usan también la palabra Cusco, ¿ya? Entonces por esa razón no puede ser la A porque no es origen del nombre. Acá
Si hubiera dicho, ¿no? Roma, Cusco es igual por esta razón. No, no, solo lo menciona por la importancia. Ya, entonces acá sería que está, lo menciona el Cusco, pues los españoles llamaron Cusco, luego llamaron Nueva Toledo, y luego también los notarios le llamaban Cusco por su importancia, ¿no? Entonces sería lo más cercano, pues, las chicos, ¿de acuerdo, no? ¿Ya? Sí o sí, porque dice idea central, si no fueran varias claves. ¿Ya? Está bien, listo, listo, sí, 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 sí. Sí, ¿no? Ahora sí, Antonio, ¿qué dicen, muchachos? Súper, Antonio. ¿Ya? Está bien, ¿no? Ya, chévere. Ahora la dos, ya la dos y nadie falla. Lee bien, es la incorrecta. Te piden la incorrecta. Yo conocí a Gonzalo Pizarro de vista en la ciudad del Cosco. Luego que fue a ella después de la batalla de Guarina hasta la de Sacsayhuamán, que fueron casi 6 meses. Y los más de aquellos días estuve en su casa. Y vi el trato de su persona en casa y fuera de ella. Todos le hacían honra como superior, acompañándole donde quiera que iba a pie a caballo. Y él había con todos, así vecinos como soldados, tan afablemente y tan como hermano. Allá, que ninguno se quejaba de él. Nunca vi que nadie le besase la mano ni él le daba, aunque se la pidiesen por comedimiento. A todos quitaba la gorra llanamente y nadie que lo mereciese dejó de hablar de vuestra merced. A Carvajal, como le hemos dicho, llamaba padre. ¿Ya? Entonces, está hablando bien de Gonzalo Pizarro, ¿no? Y raro, porque todos hablaban mal, ¿ya? Entonces, incorrecta. Se perciben rasgos autobiográficos del autor, o sea, del Garcilaso. A ver, mira, si yo conocí. A ver, a ver, a ver. Ah, estuve en su casa, ya, vi, a ver, ¿qué más? A ver, yo lo vi así como un niño, muchacho, me temía consigo, llegó a hablar el río de aunque era aposento de manera que aún la voz no le oí. Solo le respondió pocas palabras y una de ellas fue decirle, mirad, padre. Bueno, eh, se perciben rasgos autobiográficos del autor en el fondo. Bueno, no dice que hay nítidamente, ¿no? O sea, elementos autobiográficos es cuando tú utilizas también la primera persona y cuando usas tu vida, bio-vida, ¿no? Como, ¿no? Tu vida está dentro de la obra, ¿no? Y cuando él dice, yo conocí, estuve en su casa, sí podría haber rasgos autobiográficos. Lo que pasa, chicos, es que hay una que sí es recontra falsa, chicos. Por eso no puede haber dos claves. Entonces, tratamos de relacionar esto y sí se puede relacionar porque usa el yo y está metido, ¿no? Inclusive dice que está en su casa. De acuerdo, está hablando en su casa. ¿Ya? Entonces, a ver, claro, también autobiográfico es que uno mismo habla de su vida, ¿no? Como se dice. Y acá está hablando de su vida, pues. Está diciendo que yo conocí a Gonzalo Pizarro. Está hablando de su vida. Está hablando de su casa, ¿no? ¿No? Bueno, que estuvo en la casa de Gonzalo. Claro, entonces sí, sí, sí. Pero hay uno que sí se va, para siempre se va. Sí, pues no es tan obvio, ¿no? Claro, no es como si dijera, no, yo nací, me llamo tal, no, ahí sí no es obvio. Ya, a ver, Cristian dice la E. ¿Quién sabe por qué sería por qué sería la E? A ver, dilo, ¿por qué sería la E? La E es la clave. Ya, ¿de acuerdo? Claro. Entonces, porque dice primera parte, y esto, chicos, ¿a qué parte pertenece? Pues nosotros conocemos que cuando él habla de conquistadores o también a guerras civiles entre ellos, era segunda parte. Mira, ¿no? Fregado, ¿no? Esa preguntita. ¿Ya? Recuerden que rasgos autobiográficos también es hablar de momentos importantes de tu vida. Y acá también muy importante es conocer a Gonzalo Pizarro, ¿no? Después de entrar a su casa. Está bien, por ahí ¿ya listo? Ya chicos, no se preocupen, ahí las preguntas no necesarias son muy fuertes. Y ahora vamos al costumbrino. Bueno, ya no vino Yantay, ya no vino Mariano Melgar, los Yaravíes, así que
Nos vamos a la República. Somos libres. Ya. El primer movimiento literario de la República fue este, ¿no? El costumbrismo, ¿no? En una época desordenada, anarquismo, ¿no? Sí, ¿no? Todos querían ser presidentes. Ahí está la teoría, ahí está la teoría, por ejemplo, de San Marcos, ¿no? Siempre de la Santa María de San Marcos, que dice que nace con la República en un periodo desordenado e inestable. La guerra de la independencia había expuesto al Perú en ideologías del capitalismo. O sea, la gente decía, el capitalismo va a llegar, pero la realidad era otra, pues, ¿no? Ahí va a haber contraste y frustración, ¿no? Va a haber entonces desequilibrio de esperanzas, va a haber frustración. Bien, los costumbristas hablan de costumbre, de la realidad inmediata, ¿de acuerdo? Y hablan de estratos de repente ya no solo de gente de clase alta, ¿no? También hablan de los sectores populares. Describe costumbres, bueno, claro, por ejemplo, la chimosería en Yacatita. Tendencia satírica, o sea, critican con humor. Usan la burla como arma política, ¿no? Así como el ministro y el aspirante de Parry Aliaga. Es realista y panfletario, o sea, crítico, panfletario. También enjuician. ¿Por qué dicen que no hagas esto? Porque quieren tu bien. No es como cuando alguien te dice, no, oye, no comas chatarra, no quiere tu bien. Ahora, solo hablan de costumbres de la ciudad, costumbres solo de Lima, ¿ya? Y hubo teatro, no hubo novelas, ¿no? Hubo teatro y periodismo. Listo, periodismo, ¿ya? Y en periodismo, en teatro surgió la comedia alegre, ¿no? Pues sí. Ya a ver, vamos. Padre del teatro peruano es Manuel Asensio Segura y él fue de la vertiente criollista o popular. Fue de clase media y fue liberal, ¿de acuerdo? Los criollistas eran liberales, populares, ¿no? Ya, muy bien. Pregunta examen, bueno, o teoría de San Marcos. ¿Por qué es considerado padre del teatro peruano? ¿Por qué? 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 Porque uno, por su producción extensa, mucho, muchas obras de teatro compuso. Dos, por sus personajes son de clase media, personajes criollos, ¿de acuerdo? Del pueblo, ¿no? Ya, de Lima, ¿no? Ya. Y otro por el lenguaje, ¿ya? Él muestra el lenguaje de la gente del pueblo, ¿sí o no? Modismo, modo de hablar de esa gente, términos de ese tiempo, ¿no? De términos, pues, populares, ¿de acuerdo? De la primera mitad del siglo XIX, ¿ya? Entonces, ¿por qué es padre del teatro peruano? Por cantidad abundante de obras, por personajes de clase media, criollos, y por el lenguaje, ¿ya? Del pueblo. Listo, Ñacatita es una obra dramática, bueno, te voy a borrar porque no viene. Es una obra dramática, comedia en 4 actos, ¿ya? San Marcos solo pide estos 3 temas, pero hay más, ¿ah? Puede ser el chisme también, ¿no? Pero San Marcos dice la manipulación de Ñacatita. Recuerden que Ñacatita manipula a Rufina, le hace creer que es su amiga, ¿no? Porque para chismeando, y le dice, la ha convencido de que la hija tiene que casarse con don Alejo. No es alcahueta, entonces. El matrimonio concertado por la madre pues ha decidido eso, y el padre no, porque el padre es pisado, ¿ya? La rebeldía de la hija, la hija no va a aceptar, inclusive hay un momento en que se iba a fugar, ¿no? Se iba a fugar con su enamorado Manuel, ¿ya? En la obra, por ejemplo, ya sabes que hay refranes, modismos, personajes caricaturizados, por ejemplo, en la catita. Hay humor, sátira y empleo del verso octosílabo con rima, ¿no? Consonante, ¿no? Por ejemplo, cuando Rufina le dice, mi hija no se debe casar con un mozo estrafalario, cuyo comportamiento ordinario la tenga que avergonzar, ni un homo bono que a ti se parezca que la la brutesca. Yo buen marido le estimo, muy educado, muy fino, no habrá nadie que no le guste porque es un hombre de fuste. O sea, mi hija me tiene a mí y se va a casar con alguien porque vale la pena, ¿no? Un hombre de fuste, no como yo me casé contigo, ¿no? Que es un tonto, miren. Y recuerden que cuando Rufina se iba a mudar, ¿no? También Juliana y Manuel se estaban fugando, se encuentran, ¿dónde te llevas a mi hija? Despierta a Jesús. Mira, tú la has criado como hijo, se está llevando a Juliana, luego don Alejo, usted es el culpable, cállate, no está a su nivel. Viene el cartero, ¿no? Acá tengo carta de su esposa en el Cusco, me encontré con ella. ¡De su esposa! Se descubre que era casado. Entonces Jesús le harta a pelear, don Alejo cobarde se va, Jesús bota a Ñacatita y un poco más bota a su mujer, mi amor, perdóname, ¿no? Y al final todo feliz, ¿no? Y Juliana se va a quedar con Manuel. Entonces recontra, súper archi resumido, pues chicos, ¿no? ¿No?
Ustedes pueden preguntar, ya saben. Acá está, por ejemplo, don Jesús, una cara de pisado que tiene. Y acá está Rufina, acá está Manuel, y acá está Juliana, que es rebelde, ¿no? Dice, ¿no? Manuel, me quieren casar con don Alejo, que alumbrar a mi madre con mentiras. ¿Y tú qué dices? Que antes de casarme con él, prefiero casarme con Lucifer. Y todo por culpa de Yacatita, ese aborto del infierno. Bueno, así habla también ella, ¿no? Parece de, ¿no? De Callao. Listo, ¿ya? Bueno, ahora dos preguntas más, muchachos, 2 minutos más, ¿ya? ¿Saben, chicos? Traten de preguntar, traten de preguntar, ¿ya? A ver, 2 minutos. Va a ser Carabello, Carabello. Mi zona, mi zona. Ya, a ver, dice doña Rufina, venga o no venga, de intento larga usted una patochada. Hablador para sacar las faldas a sus paisanas. Siempre tiene buenas ganas, don Jesús. A nadie pienso agraviar. Hará mal quien se indisponga, doña Rufina. ¿Cómo es usted, papagayo? Don Jesús, si alguna le viene el sayo, ¿qué de hacer? Que se lo ponga. Doña Rufina, sea o no todo eso cierto, hermano es que usted prosiga, porque todo cuanto diga es predicar en desierto. Ahorita se casará con don Alejo. Bueno, recuerden que Rufina discute con Jesús. Jesús no quiere que se case pues su hija con ese viejo. Quisiera que esté más bien con Manuel. Pero Rufina se impone. ¿De acuerdo? Dicen la D, ¿no? La C, a ver, vamos a ver. La B también dijeron al principio, ¿no? Pero la mayoría va con la D. A ver, dice lo correcto, ¿no? Cuidado, correcto dice. Ya, idea correcta. En el aspecto formal, ustedes saben que formal es género, en este caso dramático, especie, comedia, 4 actos, ¿sí o no? En verso de arte menor, verso octosílabo, que predomina, rima consonante, ¿sí o no? Ese es el aspecto formal, ¿sí o no? Que hay un lenguaje popular, ¿no? ¿Sí o no? No el tema, sobresale la presencia de verso de arte mayor. Bueno, esto es falso porque es arte menor, ¿no? Hasta 8 es de arte. Uso de modos criollos, por ejemplo, cuando diga patochada, papagayo, ¿sí o no? ¿De acuerdo? No sé, a ver qué más puede ser por acá. Ya le viene el sayo, ¿no? Entonces, pero eso no es de aristócratas. Aristócratas son los ricos, ellos son del pueblo. ¿De acuerdo? Ellos son del pueblo. Falso, pues. Don Jesús se muestra belicoso ante la revolución de Rufina. O sea, cuando Rufina le dice se casará con Don Alejo, de ella ya no aparece Don Jesús, pues por eso no puede decir que es belicoso. ¿Ya? No le va a decir, oh, belicoso es que busca pelea, ¿no? ¿Ya? Falso. El nombre Julieta se refiere a Juliana, sí, pues, eso es verdad, verdad. En el aspecto temático se percibe el uso coloquial, no, ese es el aspecto formal, en el aspecto formal, ¿ya? En el aspecto formal. ¿Listo? ¿De acuerdo? Ya, está bien, ¿no? Entonces la respuesta era la D. Excelente. Claro, claro, está bien, chévere, chévere, chévere. Allá,
Arte menor se llama a la medida de versos de 2, 3, 4 hasta 8. El bisílabo, trisílabo, tetrasílabo, ¿no? Pentasílabo, hexasílabo, heptasílabo y el octosílabo. En la catita predomina los octosílabos y el octosílabo es de arte menor. Arte mayor sería 9, ¿no? Eneasílabo, decasílabo, decasílabo, ¿no? ¿Está bien? Claro, por ejemplo, mira, venga, a ver. A ver, tarán, 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 tarán. Ya, a ver, vamos a ver, ya. Aparentemente, acá hay un montón, ¿no? Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A la profe, ese es arte mayor. Pero espera, pues, espera, espera. A ver, si es aguda más uno, si es grave igual. Ya, entonces es igual, hasta ahí está igual. ¿Ya? Entonces, más cero, más cero. Y luego podemos juntar vocales de diferentes palabras, no importa que sean fuertes, débiles, ¿no? Por ejemplo, de se junta. Ya, este es uno solo, entonces sería menos uno. Pues eso son 9. Debe haber otro, mira. Ah, mira, Bao se junta. Queda uno solo. Menos 2. Entonces, 10 menos 2 sale 8. ¿Ya? ¿De acuerdo? Y así podemos hacer con todos. ¿Ya? 8 8. Eso es lo que va a predominar. El verso octosílabo. Igual que la vida es sueño. ¿De acuerdo? También, 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 también. Eso es por influencia española, pero. Influencia española. El costumbrismo peruano copia el costumbrismo español. Ya, vamos a la 4. Además de que Ñacatita se parece, pues, a. Han escuchado, ¿no? La Celestina, sí, la niña. ¿No encontraron más apodos para hacértelo deforme? Pues lo que han dado el informe, mienten hasta por los codos. Les sobra pechuga rojo para hacer malo lo bueno. Ven la paja en ojo ajeno y no ven la viga en su ojo. Querrán para yerno tuyo un mozo zarrapastroso, torpe, feo y andrajoso, cara de sango con yuyo. No, señora, tal manongo no se casará con mi hija. Vaya y llene su vasija con agua de otro porongo. ¡Hala! Mira, arrebatada, pero te piden acá la ajena. La idea falsa, 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 falsa. La D dice, ¿no? A ver, se percibe el desprecio que Rufina siente por Manuel. Claro, porque lo considera zarrapastroso, andrajoso, ¿no? Entonces, ¿qué pituca se cree la señora? Mira, hasta ahora hay señoras así, ¿no? Los dos últimos versos asumen un modismo criollo, ¿de acuerdo? A ver, la primera es verdad, desprecia, ¿no? Ya. Los dos últimos versos asumen un modismo criollo. Vaya y llene su básica con agua de otro plomo. O sea que ella vaya a molestar a otra persona, ¿no? Claro, está bien, pero no. El lenguaje coloquial es usado en un sentido peyorativo. Peyorativo es cuando degradas a alguien. Contra Manongo, claro, en vez de decir Manuel, dice Manongo. Ya, se percibe el carácter arribista es cuando tú quieres llegar lo más alto posible a como dé lugar. Bueno, ella no dice que mi hija me va a hacer ganar dinero, ¿no? Que su esposo, ¿no? Me va a llevar, ¿no? No dice. Hipócrita tampoco, ¿no? ¿Ves? El verso octosílabo, eso sí hemos dicho, ¿no? Que sí hay. Por lo tanto, todos ustedes tuvieron razón. La clave es la D. Muy bien, muchachos. Bravo. Chévere, chévere. Vamos, muchachos. Ya hemos pasado el costumbrismo. Después viene el. ¿Alguien sabe qué viene después? ¿Cuál es el segundo movimiento literario de la República en el Perú? Claro, el romanticismo. Bueno, de romanticismo, ahí está Jimena Alejandra. Gobernaba Castilla, se da la protección del guano, la propiedad falaz. ¿Está bien? Y llega el romanticismo, pues, ¿no? Pero más como moda, tardíamente, copiando España sobre todo. ¿Ya? No va a tener fuerza como el empuje de Europa. Y ahí sobresale, pues, Ricardo Palma, ¿no? Ya vamos de frente a Ricardo Palma con las tradiciones peruanas. Bueno, la tradición como literatura, en la teoría San Marcos, lo consideran una forma narrativa nueva
¿Qué combina leyenda romántica con cuadro costumbrista? Ya, recuerden que para muchas teorías las tradiciones son cuentos, son una especie de cuentos, pero para San Marcos es la unión de leyenda romántica y cuadro costumbrista. ¿Está bien o no? Bueno, la leyenda tiene una base histórica, ¿no? Algo histórico, pero se volvió fantástico. ¿Ya? Entonces ahí se nota lo romántico. ¿Por qué las tradiciones peruanas pertenecen al romanticismo? Por el interés por la historia. ¿Está bien? ¿Está bien? Ya. Cuadro costumbrista. Las tradiciones peruanas también tienen algo de costumbrismo. El costumbrismo estaba ahí nomás, pues, ¿ya? Y el costumbrismo trataba de mostrar, ¿te acuerdas? Apego a la realidad con expresiones, ¿no? Entonces, esa leyenda del pasado, él lo relaciona con la realidad. ¿Ya? Por ejemplo, si te habla de Fray Gómez, ¿ya? Que convirtió un alacrán en una pieza de oro, él va a decir, ¿no? Que en la actualidad, ¿no? Cuando algo es valioso, le decimos mi alacrán de Fray Gómez, ¿ya? Entonces lo relaciona. Las tradiciones se mueven entre lo histórico y ficcional. Pregunta admisión, ¿ah? ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque hay momentos históricos, pero poquito, y hay mucha ficción, mucha fantasía. ¿Se acuerdan, no? Por ejemplo, los incas ajedrecistas, Atahualpa, por meterse en el juego de ajedrez de un español que estaba perdiendo, hizo que ganara jaque mate, pues cuando decidieron que él seguiría o no prisionero o muerto, faltaba un voto y el que se acordó que por culpa de Atahualpa perdió jugando ajedrez, votó para que muera Atahualpa y por eso murió, por meterse en el juego de ajedrez, ¿no? Eso que está hablando, ¿ya? Bueno, constituyen la obra maestra, ¿no? Del arte narrativo de Palma. Bueno, las partes, ¿cuántas partes tiene? Tres, no te olvides, tres partes. La primera parte se llama, bueno, o es la presentación de la historia. Hablan del lugar, del personaje, lo describen, ¿sí? Y la segunda parte también tiene otro nombre, ¿verdad? Es una mínima misión con este nombre. Digresión histórica. Es la parte que hay poquito, pero que puede convencerte de que todo lo que sigue es real, ¿no? Es la parte que es verosímil, que es creíble. ¿Por qué? Porque hay datos precisos. Por ejemplo, hay números matemáticos, ¿no? Que en tal año se fundó. O sea, hay momentos que lo ha sacado del libro de historia, ¿no? Cuando sobre todo veas fechas, fundaciones, ese es pues el parafí histórico, ¿ya? Pero lo que hay más en una tradición, la anécdota, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, en Don Dimas de la Tijereta presentan a Don Dimas, que era tacaño, ¿no? Luego, digresión, hablan de la Real Audiencia donde quedaban las reuniones. Y luego que el viejito se enamoró de una chiquilla y dijo, por el amor de visitación sería capaz de entregarme al milla, ¿no? Y ahí cuenta cómo engañó al diablo, que tuvo la chica, pero él en realidad estaba entregando su calentador, no su alma, ¿no? Bueno, característica de estilo, eso ahí viene, estilo, oralidad, ¿eso qué es eso? O sea, que escribe como si estuviera hablando, ¿ya? Él interpela con el lector, entonces dialoga con el lector, le dice, querido lector, ¿no? Esto escrito para que esté feliz, ¿no? Ya con el lector usa entonces también modismos, porque cuando uno habla, ¿no? Directamente usamos un lenguaje de repente más familiar. La ironía, él también se burla sutilmente, ¿ya? No es punzante. En una tradición que se llama Los Gobiernos del Perú, Santa Rosa pues le pide a Dios primero que haya pues tesoros en el Perú. Ya le dice Santa Rosa, si no es suficiente con el oro tendrán guano. Santa Rosa insiste, otra cosa, quiero que haya buena gente educada, ya buena gente habrá. Diosito, otra cosa, Diosito ya estaba molesto, ya. Que haya buen clima, según la historia, buen clima tendrá. Diosito, la última, ya, ¿qué más quiere? Quiero que haya buenos gobernantes, fuera de acá, ¿no? Es por eso entonces que no hay buenos gobernantes, ¿no? Pero, ¿ves? De forma chistosa, ¿no? No directa, ¿no? Y por supuesto que usa bastante el humor, ¿no? Él dice, esto me lo contó una viejita que estaba más arrugada que una pasada. Comentario, viene San Marcos, comentario, ¿verdad? José Carlos Mariátegui, bravo pensador del siglo XX, él dice que las tradiciones peruanas, como la mayoría hablan de la colonia,
es que el presente de Palma, la república, no parecía república, parecía colonia, habla del pasado y se burla porque es una forma de criticar el presente y no puede directamente criticar o si no lo pueden censurar. A vivo se cree entonces Ricardo Palma. Pero para arriba Agüero, ya para arriba Agüero, Palma y Ribagüero ya era más o menos de la época de Palma. Palma, como muchos, dicen que como habla mucho de la colonia, extraña la colonia. Es que en ese tiempo muchos, pues imagínate, ¿no? De ser Lima, el centro, ¿no? De toda América, ¿no? Del Sur, poderosa, ahora está perdiendo su sitio, ¿no? Por eso entonces muchos extrañaban, ¿no? La colonia. Ahora, algo más importante, las tradiciones carecen de perspectiva histórica, o sea, no sirven para aprender historia. Por eso, ¿por qué? Si hay personajes de la historia. Es que solo cuentan lo anecdótico, no cuentan lo importante. Por ejemplo, en la tradición, el padre Pata, San Martín llega a Huaura y se molesta porque no le decían general San Martín, le decían general Martín. Él dice, yo soy San Martín. Lo que pasa es que el cura Zapata nos ha dicho que usted no es ningún santo. Por eso lo llamamos Martín. Ah, ya, ya. Que traigan al cura. Padre Zapata, no es que yo sea santo, no, es mi apellido. Usted me ha ofendido. De la misma manera, yo también le voy a quitar una parte de su apellido. Desde ahora ya no va a ser el padre Zapata, va a ser el padre Pata. Bueno, pero uno dirá, profesor, si está hablando de San Martín en Guaura, mejor hubiera contado ¿no? La proclamación de la independencia en Guaura, que fue antes de la proclamación de la independencia en Lima. Eso es más importante, pero no te contó, pues. Te contó que le decían, no, Martín, ¿no? Uno puede decir, ¿a mí qué me importa eso? No, pero en realidad a la gente le gusta así, ¿no? El chisme, ¿sí, no? Entonces Palma es así, le muestra el dato curioso, ¿no? Y él, lo interesante es su lenguaje, ¿no? Que dialoga, que llega al lector. Como yo siempre digo, Palma era como un youtuber, pues porque te tuteaba, un poco más te decía, suscríbete, ¿ya? Te usaba palabras pues sencillas, te hacía reír, como los youtubers, pues, ¿no? ¿Sí o no? Y hablaban de, de lo que importaba en ese tiempo, y en ese tiempo a todos les importaba la historia, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, es así, ¿no? Palma era bravo, ¿eh? Es cofundador de la Academia Peruana de la Lengua también, hombre muy culto. Ya, listo. Acá están, por ejemplo, las etapas. A ver, pregunta admisión, ¿de qué periodo, en qué periodo hay más tradiciones? ¿Ya? Claro, pues lo hacía con inteligencia, porque era una manera de criticar la época en que vivía. Claro, y algunos también decían, era una manera de olvidarte de todo ¿no? Del primer militarismo, de las guerras, y a través del humor, de repente, ¿no? Tratar de cambiar la historia y buscar un Perú mejor, ¿no? Claro, claro, de hecho, pues no ganar suscriptores, no lo hacía por ganar su placa, ¿sí o no? ¿No? O porque de repente, ¿no? ¿No? Lo inviten de repente, no. Sí, pues sí, tiene razón, Alex. Excelente, buena apreciación, excelente. Aunque hay youtubers buenos de todas maneras, ¿no? Ya, a ver, ¿quién me dice la pregunta misión? La mayoría de tradiciones, ¿de qué época son? Dilo. Claro, de la colonia, ¿no? Por eso algunos dicen que es nostálgico y otros dicen que es irreverente, ¿no? Bueno, pero también tiene de la época incaica, prehispánica, ¿no? Por ejemplo, acá aparece, a ver, allá Pachacute, que enamorado, ¿ah? Lo rechazan, pero deja una chirana, construye un riachuelo. O de la conquista, los incas sacarecistas que te mencioné, ¿no? Colonia, donde iba la tijereta, mi almilla, al que engaña al diablo. San Martín, mira, que dice que él probó siendo santo porque así ganaba más dinero, dice. Está criticando a la iglesia. Y dice que realizaba tantos milagros que le dijeron, oye, no haga milagros. Un día un hombre se estaba cayendo, le dijo, detente, hermano. Y puso como un colchón, una almohada así. Ahora sí, y cayó. Parecía Hotel Transilvania cuando no, ¿no? Alguien se iba a caer, ¿no? Y lo detiene. Y empezó a hablar con los ratones cuando había plaga. Le dice, ya, ratoncito, mira, no, vengan a este lugar, yo le voy a traer siempre comida, pero no hagan destrozos, ya chévere, causa, ¿no? Bueno, entonces, ya, San Martín, no, pues, esté burlándose, pues, burlándose. Ya. Fray Gómez también, que volaba, dice Fray Gómez, y que convierte un alacrán en una pieza de oro, ¿no? Santiago Volador también hay vestigios de que existió, ¿no? Él también crea
una tradición acerca de este hombre que para muchos, un científico, para otros loco, ¿no? Que se obsesionó por volar y al final, volando, se murió. Bueno, al Rincón Quita Calzón, Chávez La Rosa de Arequipa, ¿no? En Arequipa mejora el convictorio, ¿no? Bueno, no San Marcos, porque eso era Lima, sino de San Jerónimo, que quería competir con San Carlos, ¿eh? Pero un día su profe falta y él empieza a preguntar y nadie contesta. Así que al rico quita calzón, o sea, le va a bajar los calzones, le va a pegar. Pero un niño le hace una pregunta y como él no responde, usted sí, no, no, porque es el director. No, no, ya tiene razón, ya no va a haber rincón quita calzón. O sea, el niño, mira, le da una lección y dice que ese niño en el futuro va a ser Javier de Luna Pizarro. ¿Será cierto? Con Díaz y venceremos. Cuando estaba pues en Guaura, ¿cómo se va a enterar de los movimientos del virrey, ¿no? De que has partido para ir a Lima, mediante la comunicación con Javier de Luna Pizarro. ¿Y cómo se comunicaban? A través de un indio que llevaba ollas. Debajo de las ollas, del doble fondo tenía, estaban las cartas. Miren, ¿eh? Con Díaz y venceremos. Historia en cañoncito, el cumpleaños de Ramón Castilla. Le regalan el dije un cañoncito, pero él, muy listo, sabe que le van a pedir trabajo, así que se hace loco, lo deja por ahí. Y cuando le piden trabajo, ¿qué regalo me diste? Ah, eso, ¿no? Así que el que le dio el regalo, tuve que pedir un trabajo menor, ¿no? Acá la moraleja, porque acuérdate que también hay una especie de moraleja, es que en política todos se van a acordar de tu cumpleaños, pero no porque tú le aprecies, ¿no? Sino porque luego te van a pedir algo. Y al pie de la letra, el capitán Paiva, que no entendía el doble sentido, ¿no? Allá en la casa, o sea, busque, ¿no? Con violencia dentro de la casa, ¿no? Y el otro, señor, ya he demolido la casa, ¿qué quiere que sembremos? Haz. Fusílelo bajo los faroles, o sea, al amanecer, pero al toque ya lo fusil. Anda que te maten, ¿no? Dijo eso, y él hizo que lo maten. ¿No? Bueno, ya, etcétera, ¿no? Así resumiendo. Bueno, vamos a dos preguntas más. 2 minutos, chicos, como siempre, ya saben, 2 minutos, 2 minutos. A ver, dice, el 30 de marzo de 1763 dio fondo en la bahía del Callao el navío San Damián, portador de pliegos de la corona para el excelentísimo señor Don Manuel de Amat y Uniet, caballero de la Orden de San Juan y virrey del Perú. ¿Te acuerdas, no? El de la Perrecholi, ¿no? Ah, también hay una tradición de la Perrecholi, por cierto. Por entonces, era acontecimiento de gran importancia para los habitantes de Lima la llegada de un buque de ultramar y la noticia de que él era conductor, proporcionaban por largo tiempo el gasto de las tertulias, comentándose y ocultándose hasta tal punto que en breve no las conociera el que las puso en circulación. O sea que cambiaba la historia, ¿no? Entre los pasajeros del San Damián venía el capitán de arcabuceros, doctor Diego de Arellano, nombrado por
bueno, bueno, dice menos, para encargarse del mando de la compañía. Era el don Diego, mozo de gentil postura, alegre como unas castañuelas, decidor, decidor como un romance Quevedo y acaudalado como un usurero de Ogaño. Hizo en Italia sus primeras armas, logrando amén de la reputación de valiente, que él tenía en mucho el grado de capitán, que estima él no poco. Acá la alternativa correcta pide, ¿no? ¿Qué le salió, muchachos? Recuerden que si tú ves fechas, mm, ¿de acuerdo? Personajes que han existido, ¿no? Con eso ya sale, ¿no? Claro, coloquialismos, ¿no? Irónica, está hablando con el lector, como que no es tan evidente, ¿no? Claro, desarrollo del parrafío histórico, porque está hablando de personajes de la historia, ¿no? Inclusive el año en que han venido, ¿ya? ¿Está bien, está bien? ¿Listo, listo? Ya, vamos a las 6. ¿Qué le salió a las 6? A ver. Dice, al judío Manuel Bautista Pérez le pusieron los católicos limeños el apodo de Pilatos y la casa quedó bautizada con el nombre de Casa de Pilatos. Ah, mira, tal es la leyenda que el pueblo cuenta. Ahora veamos lo que dicen los documentos históricos. Ah, mira. En la Biblioteca de Lima existe original el proceso de los portugueses y de él solo aparece que en la calle del Milagro existió la sinagoga de los judíos, cuyo rabino capitán grande, como dice el fiscal de Santo Oficio, era Manuel Bautista Pérez. El fiscal habla de la profanación de imágenes, pero ninguna minuciosidad refiere en armonía con la popular concepto. El juicio duró 3 años. Quien por menores quiera, búsquenlos en mis anales de la Inquisición de Lima. Pérez y 10 de sus correligionarios fueron quemados en el auto de fe de 1639 y penitenciados 50 portugueses más, gente toda de gran fortuna. Parece que al portugués pobre no le era lícito ni ser judío o que la Inquisición no daba importancia a descamisados. Y no sé más sobre Pilatos ni sobre su casa. Bueno, bueno, en Mancha dicen la A, ¿no? A ver, vamos a ver. Se contempla el origen judío del propietario de la casa. Claro, era judío, luego no le quitan. Verdadero, pues, ¿no? Verdadero. Descripción meticulosa del ambiente propio del movimiento realista. Recuerden que él es romántico, ¿no? No puede ser entonces falso. Se otorga, busca verosimilitud en la historia. ¿Cómo se logra la verosimilitud? A través del parrafío histórico? Y como está hablando, por ejemplo, ¿no? De personajes históricos, ¿no? Biblioteca de Lima, años, ya te dije, cuando hay fechas. Entonces, es cierto porque hay también parrafío histórico. Y el narrador se distancia plenamente de sus lectores cuando dice, por ejemplo, quien por menos se quiera, búsquelos en mis anales. ¿Ya? Entonces está diciendo al lector que lee mi otro libro. ¿De acuerdo, no? O cuando dice, ahora veamos lo que dicen. ¿Ya? Entonces ahí está tuteando. Esa es la oralidad, ¿se acuerdan, no? La oralidad. Acá hay, pues, entonces, oralidad, no se distancia. ¿De acuerdo? Hay oralidad. ¿Listo, listo? Bien. Y así llegamos, muchachos. Ya hemos visto costumbrismo, romanticismo, bueno, conquista, ¿no? Paso al toque. Lo último es el realismo. Vamos, Perú. Bueno, ustedes saben que el realismo va a llegar a Perú, pues ya terminando la guerra contra Chile, ¿verdad? Y se desarrolla durante el segundo militarismo, ¿de acuerdo? Gobierna, por ejemplo, Iglesia, Cáceres, Bermúdez Cáceres. Ya. Bueno, a ver, se originó en Francia y más se desarrolla en narrativa, aunque en el Perú fue en narrativa y en ensayo, siendo el primer gran ensayista González Prado. Bueno, ya aparece a finales de la guerra contra Chile, te dije, y se prolonga hasta la primera mitad del siglo XX.
Bueno, rechazaron el tono intimista, pues ya no quieren ser románticos. Ya, ¿para qué vas a hablar de tu vida? Habla de los problemas del Perú, habla del presente, así como el pasadismo, ¿no? Por eso González Prada chocaba con Ricardo Palma. Y lo exótico, ¿no? Había un romántico, no les mencioné, Nicolás Corpancho, que había escrito El poeta cruzado, que hablaba de las cruzadas, ¿no? Otra época, Edad Media. Entonces los realistas, ¿qué hablas de la Edad Media? Hablas de la época actual, hablas del Perú, hablas del presente, ¿no? Y con objetividad. Muestra las cosas como son, le dice, lo que hemos perdido. Por eso, desarrollan temas sociales con propósito moral, ¿no? Si ustedes revisan el prólogo de Ave sin Nido, ¿no? Clorinda Mato ya dice, ¿no? Que ha escrito para intentar que se solucionen los problemas de los pueblos chicos del Perú, que las autoridades pues se aprovechan de ellos, que los torturan. Y eso es hacer literatura peruana. Miren, ¿no? Y que la ciencia se parece a la literatura, pero la literatura le gana porque te mueve a la acción, ¿no? En cambio, el otro solo conoce, dice. O sea, llega al alma, dice. Bueno, buscaron renovar el país y por eso transmiten ideas. ¿De acuerdo? Por ejemplo, González Parada, ¿no? Hablaba de que el odio nos puede unir, decían, ¿ya? Se distinguieron por un nacionalismo agresivo y por revalorar al indio, ¿no? Por ejemplo, tanto González Prada como Clorinda Matos son precursores del indigenismo, definen al indio. Bueno, y González Prada es recontra nacionalista, ¿no? Él decía, madre, cría a tu hijo y piensa que va a ser baleado por los chilenos, enséñale a odiar a Chile. Madre, ¿no? ¿No? Igual, ¿no? Con tu hija, piensa que va a ser ultrajada por los chilenos. Bueno, continuamos. Clorinda Mato, cusqueña, ¿no? Ella es realista, es cierto, pero todavía tiene algo de romanticismo, ¿no? En Aves sin Nido hay descripciones idílicas de la naturaleza, ¿no? Que el sol canta, no sé, no son realistas, pero es realista cuando habla del abuso de las autoridades, eso sí, pues, ¿de acuerdo? Cuando habla de las torturas o el sistema de explotación de la lana de alpaca, ¿no? Que era los repartos antelados. Bueno, denunció los abusos perpetrados contra la población indígena y tuvo una actitud paternalista, o sea, ella propone que los blancos educados van a ayudar al indio. Cuando te vuelves educado, te vuelves bueno, y al ver lo que le pasa al indio, vas a ayudar. Ella, lo malo es que no considera que el indio tenga capacidad. El indio es como un niño, tiene que solo esperar la ayuda del blanco. También defiende a la mujer. Es precursora del nigerismo, fue anticlerical, pero ella no fue atea. Ella quería que haya un cambio en la iglesia, que los corruptos salgan. Y si muchos curas en la sierra tienen hijos, que se casen, pues. La iglesia nunca iba a aceptar eso, ¿no? Recuerden que la votaron del Perú, ¿no? Quemaron su, ¿no? su imprenta. Ave sin nido al principio se refiere a ave sin nido a los indios, pero luego vamos a ver a quiénes. Ocurre en Quilla, que es un lugar ficticio, pero ¿por qué? Porque representa a todos los pueblos chicos del Perú que son, pues, vapuleados, ¿no? El narrador es omnisciente, todo sabe y el relato es lineal. El tema es el abuso de las autoridades con los indígenas. ¿Se acuerdan ustedes cómo es el abuso? Que ellos tienen sus maleantes que vienen vestidos a veces de militares, para que parezca que eso es cierto, y entran a las casas de los indios por las buenas o por las malas y dejan un dinero que es poquísimo, diciéndole, ah, te está pagando el gobernador, el próximo año entrega esta cantidad de lana. Y es un montón de lana por poquita plata. Pero el indio no sabe, piensa que así es el precio. Y si no paga, los torturan, los meten presos. Si tiene familia, violan a su mujer, a sus hijas, o las venden al extranjero también. Por eso ellos son las aves sin duda. Se critica al clero, ¿de acuerdo? En la figura de dos personajes, del obispo Pedro Miranda y Claros, que tenía una casaza haciendo cura, pero cuando empieza la obra ya estaba muerto. Hay también el cura Pascual, que no parecía cura, dicen. Era un enfermo. Cualquier mujer veía, él se alocaba. La violencia social también, cómo quieren matar a los esposos marín por ayudar a los indios. La injusticia también, ¿no? Cómo los inocentes están libres. La solidaridad también, cómo los marín ayudan al indio. La obra le valió la persecución de la Iglesia Católica en los sectores conservadores. Bueno, ahí está los notables, entre comillas, porque es lo contrario, son los malos. Florinda Mato llama notables porque los mejores deberían gobernar, pero estos son los peores. El gobernador Sebastián Pancorbo,
el juez Lenín Verdejo y el cura Pascual, y sobre todo Pascual es más malo, ellos explotan al indio, ya te dije, ¿no? ¿Cómo explotan? ¿No? Con el reparto antelado, o sea, que dan dinero antes, ¿no? ¿De acuerdo? En el comercio de lana, ¿de dónde era? A ver, lana, ¿de dónde era? A ver, ¿están vivos? ¿Lana de? ¿Lana de? ¿Lana de qué? ¿De oveja, sí o no? ¿Qué dicen? ¿Lana de oveja? Los chicos, ¿están vivos? De alpaca, esta vez no cayeron, ¿ah? Ah, ya no cae, ya. Ya no cae, ya. De alpaca. Ya, está bien, está bien, está bien. Bueno, la obra empieza describiendo Kiyak y luego describe el reparto antelado, ¿no? Qué inhumano es, ¿ya? Luego aparecen los Yupanqui y Juan Yupanqui le dice a su esposa, si no logro convencer al gobernador para que me dé una prórroga, porque no he podido juntar la lana, si no logro convencerlo, yo regreso y mato a nuestras hijas, yo te mato, luego yo me mato, que prefiero que yo esté en la cárcel que tú ultrajar y nuestras hijas venir al extranjero. Pobres aves sin nido. Como la autora es mujer, siempre las mujeres van a tener mucha importancia. Entonces, Marcela, la esposa, con Margarita, bueno, al principio Marcela sola, pide ayuda a Lucía Marín. Ella es nueva, ellos son nuevos, vienen de Lima, ellos son cultos. Y Lucía se entera de todo lo que debe, inclusive le debe al cura, le presta plata, pero cuando Marcela y Margarita van a pagar el cura inclusive ve a Margarita, ¿no? Con ojos de, ¿no? De lujuria, ¿no? Dice que venga, ¿ya? Regresan, ya Juan pidió una prórroga, pero peor la metió preso con todo y Rosalía. Así es que piden ayuda a Lucía, Lucía le dice a su esposo le llama la atención al cura y liberan entonces a Rosalía y a Juan. Los Yupanqui están otra vez unidos y no pueden creerlo, eso nunca había pasado. Gracias, dice. Están ellos muy felices, ¿no? Pero los que están molestos son los notables y el cura Pascual tiene un plan, ¿no? Primero los hacen borrachar a todos, a los maleantes, ¿no? Vamos a hacer creer de que han robado las joyas de la iglesia y se han metido en la casa de los marinos, los maleantes, así que vamos a destruir la casa y los matamos. A ver, tú vas a ir a la plaza, tú al bar y vas a decir de que has escuchado que en Arequipa habían dicho que iban a llegar al Cusco a robar pues joyas, para que estén atentos, ¿ya? Yo le voy a decir al campanero a Isidro Champe. Y así, pues, ¿no? La gente cree que hay bandidos, van a la casa de los marín. Hubieran muerto los marín, pero Lucía tiene un mal presentimiento. Ay, no hay que dormir. Y cuando escucha la bulla, vamos a escondernos. Pero igual hubieran muerto si no hubiera sido por Manuel. Manuel salvó a los marín. Es el hijo del gobernador, pues. Por eso, ¿por qué no es malo? Porque él es de Lima, él está de vacaciones, él es joven, él es estudioso, estudia Derecho. En la obra te da la idea de que si tú eres de Lima, ¿no? Estudias, eres bueno, ¿ya? Pero entre los muertos está Juan Yupanqui. ¿Qué hacía ahí en la casa de los Marín? Fue a defenderlo, pues. Y Marcela, antes de morir, pide que adopten a Margarita y Rosalía y cuenta la verdad del origen de Margarita. Ya, chicos. A ver, ¿quién me dice, cuando Manuel salva a los Marín, ¿hay paternalismo? ¿Sí o no? No, claro, por eso, pero él es un blanco instruido que está ayudando a los Marín, pero no es entre ellos, pues para que exista paternalismo son los blancos instruidos que ayuden a los indios. ¿Ya? Cuando los Marín ayudaron a los Yupanqui, ahí sí hay paternalismo. Bueno, recuerden que Manuel y Margarita se enamoran, le echan la culpa pues a Champi. Entonces Lucía está embarazada, vámonos a Lima, se llevan a Marita y Rosalía, Manuel queda triste, la madre le dice, dile la verdad, que Sebastián no es tu padre, ¿no? Y tu honor más importa tu felicidad. Manuel toma otro tren, había un accidente, así que alcanza ¿no? a los Marín, he venido a pedir la mano de Margarita. Tú sabes que eso es imposible, porque tu padre causó la muerte de sus padres. Mi padre no es el gobernador. ¿Qué? Y ahora, entonces, qué bien, ¿no? ¿Quién es tu padre? Entonces me da vergüenza decirlo. Mi padre fue el obispo Pedro Miranda y Claros. Y entonces cuando escucharon eso los marín, no pueden creerlo, ¿no? Y dice, Margarita, ve con Lucía. Hay cosas que uno lo dejan pasmado. Antes de morir Marcela Lupanqui, dijo la verdad del origen
de Margarita, que no era hija de Juan Yupanqui, que también la madre había sido ultrajada por el obispo Pedro Miranda y Claros. Por lo tanto, son hermanos. ¡Ah! Y así va a terminar la obra, ¿ya? Acá, por ejemplo, dice, ¿no? Pero la parada de don Fernando debía finalizarlo. Valor joven, Marcela a los bordes del sepulcro le dijo a Lucía que Margarita no era hija del indio Yupanqui, sino del obispo Pedro Miranda y Claros. No, el cura Pascual, ¿ah? No confundir, a veces se confunde con el cura Pascual. El cura Pascual ya había muerto ya en Lima, ya, ¿no? Y bueno, en la obra es el malazo, ¿no? Que termina loco en Lima. Pero el obispo es el que ya cuando empieza la obra también estaba muerto, ¿no? Pero tenía hijos por todos lados, ¿ya? ¿Listo, listo? Ya. Bueno, comentario, a ver si Indio tiene la virtud de mostrar por primera vez al indio en su orfandad. Miren, ¿cuál es la primera obra que muestra al indio humillado? ¿No? No como un personaje decorativo, ¿no? Que lo siga, no, no. ¿Cómo pasa, qué pasa al indio en la actualidad? Pues, a ver si. Y la novela es una denuncia también centrada en el clero, ¿no? Feo, critica al clero, ¿ya? Bueno, también hay una visión paternalista porque la redención de los indios depende de los blancos, ¿no? ¿Y quién representa el discurso cristiano y protector? Lucía Marín, sería la autora. Las ideas de la autora Clorinda Mato están en Lucía. Por ejemplo, Lucía le dijo al cura Pascual, por amor de Dios, olvide la deuda. Habían confiscado las cosechas de los Yupanqui al inicio de la obra. Y así tendrá un sitio en el paraíso. ¿Y sabes qué le dijo el cura? Esas son tonterías, le dicen. ¿Quién va a vivir sin rentas? Mira, siendo cura, ¿cómo va a hablar así? Más bien la otra sí sabía, era más religiosa. Listo. Y ahora sí vamos a resolver una, dos, tres. Acá sí hay tres, ¿ah? Ah, que siempre, que viene más este tema. Ya, tres, 3 minutos, muchachos. 3 minutos y faltaría González Plano, mano. 3 minutos, muchachos, a resolver se ha dicho. A ver, muchachos, dice, repito que al someter mi obra al fallo del lector, hágalo con la esperanza de que ese fallo sea la idea de mejorar las condiciones de los pueblos chicos del Perú. Y aun cuando no fuese, ya ves, viven explotados en la ignorancia. Sí. Entonces, dice, la finalidad, ya pues, mejorar la situación de los pueblos, ¿eh? La 7 la B, a ver. El propósito de defender la raza indígena y la abolición de su explotación. Ya, la percepción de lo por un cambio político estructural del país. La educación del Perú en torno al indio conseguida a través de la literatura. La búsqueda de utilizar la vida de los pobladores de la provincia de Perú.
compasión por la vida ignorante. Ah, mira, otra vez, ¿no? Dice mejor, ¿no? ¿Cuál es mejor? A ver, miren, ya, miren, a ver, claro, dice que son ignorantes, ¿no? Ya, entonces, mira, lo hago con la esperanza de que ese fallo mejore la condición de los pueblos chicos del Perú, ¿ya? Quiere que mejoren los pueblos, o sea, eso implica los habitantes y los que mandan, ¿ya? Por supuesto que más en los hermanos que sufren, ¿ya? A ver, si decimos que la B, defender la raza indígena, ¿ya? Pero mejorando sus condiciones de vida y la abolición de la explotación de la ignorancia, se refiere, mira acá, explotados en la noche de la ignorancia, o sea que los ponen, los hacen ignorantes. A ver, me dejo entender. Puede ser la B, pero lo que pasa es que yo veo acá una mejor. Como dice idea mejor, por eso, ¿ya? Sería la B, sí, pero ya te dije de que esto falta, acá cuando dice explotación, ese fragmento, habla de la explotación que lo tienen alfabetizados, ¿no? Y ahora mejorar los pueblos chicos, es que no es específico, no es directo, pues, ¿entiendes? Podría ser la clave, claro, pero cuando dice, claro, la D es mejor, ¿no? La búsqueda de optimizar la vida de la población de la provincia del Perú es igualito, es igualito, o no, a ver, es igualito, es más preciso, ¿ya? Compasión por la vida ignorante es una idea, ¿no? Pero no solo eso, ¿no? También la condición, ¿no? Acá la educación, ¿no? Pero a través de la literatura solamente, ¿ya? Cambio político, ¿no? Entonces, ¿ves? La D era mejor. La 8, esta está fácil, ¿ah? Don Fernando Lucía aparecieron como sacudidos por una sola corriente eléctrica. Dios mío, ¿no? La culpa del padre Tucharela, ¿ya? No. Es cuando se enteran de que eran hermanos, ¿no? Claro, acá te preguntan lo incorrecto. Bueno, ellos no, ellos sí creen en Dios, ¿no? Acá dice que critican a la religión, nada que ver, ¿no? Y ahora la 9. Lo que más ha llamado mi atención es el número sorprendente de huérfanos en la casa de expósitos. Ay, Fernando mío, yo sé que la mujer del pueblo no arroja así la cabeza de sus entrañas. Sé que no tiene necesidad de arrojarlo, porque esos miramientos sociales que pueden acarrear la virtud fingida, nada de familiar tienen entre la madre del pueblo y el hijo nacido el caso. Y el crío, Fernando, perdóneme Dios mi mal pensamiento, pero esta idea sugirió en mi tristísimo pensamiento, recordando sin quererlo ya el secreto de Marcela. Don Fernando escuchaba sorprendida aquel razonamiento de moral filosófica. Estaba abismado por la lucidez de un alma grande, cuya superioridad acaso ignoraba hasta aquel momento. Reinó en silencio junto a su esposo hasta que él suspiró con igual pena que Lucía. O sea, quiere ayudar, ¿no? A unos huérfanos. ¿De acuerdo? Entonces, claro, ¿no? A ver, pero vamos a ver, idealizarnos, pues, porque no está diciendo que son lo máximo. Que los huérfanos poseen origen ajeno al delito. Nos encontramos en la primera parte de la novela, no, la positivista habla de ciencia en esta parte, ¿no? Bueno, salvo que de repente filosófica, pero eso no es ciencia, ¿ya? Entonces, bueno, vamos a hablar de aproximadamente, a ver, eh, bueno, eso no se considera mucho, pero a mí me parece, a ver si lo preciso, a ver si me parece que tiene dos partes, a ver, eh, bueno, claro, ¿no?
tiene dos partes, sí tiene dos partes, ¿no? Pero como yo te dije, la obra empieza cuando se describe Quillak y la explotación, pues, ¿no? ¿De acuerdo? Y recuerden que cuando empieza los marinos no sabían nada de nada. Recién les dicen, y acá dice, ¿no? Como Marcela. Ah, secreto de Marcela. Ah, ya, que Marcela fue ultrajada por el obispo, ¿no? Entonces acá también hay huérfanos porque han sido violados, pues, sus madres. Y hay que ayudarlos, dicen, ¿no? A esos que son inocentes. ¿De acuerdo, no? Bueno, podría ser, ¿no? Segunda parte, ¿no? Segunda parte. Claro. Claro, pues esas cositas de repente no te vienen, ¿no? Pero de forma general, ¿no? Por lo menos saber el inicio y final, ¿no? Porque el final es cuando descubren que eran hermanos. Ya chicos, listo. Ya ahora vamos a González Prada. González Prada escribió en prosa y escribió en verso, ¿no? En verso, por ejemplo, escribe poesías minúsculas, exóticas, ¿no? Es precursor del modernismo. Y por prosa, ahí destaca Páginas Libres. Buscó la renovación ideológica, ¿no? Y para cambiar, dice que el Perú parece pues que estuviéramos en UCI, ¿no? Necesitamos entonces transfusión sanguínea, no de un viejo español, sino de un joven francés. Entonces él buscó, ¿no? Distanciarnos, ¿no? ¿De quién? A ver, ¿de quién de España? Fue anti-hispanista, anti... Por eso escribía también, ¿no? Así, de forma antiquemicista. Por el verso se trajo nuevos poemas, el rondel y el triolet. El rondel, pues, es un poema que tiene estrofas, que empieza una estrofa con la última, que repite el último verso de la estrofa anterior, ¿ya? Repite. Y el tirolés es un poema que 3 veces repite el mismo verso, ¿no? Por ejemplo, para verme con los muertos, va uno, ¿no? Ya no voy al campo santo, busco plaza no desierto. Para verme con los muertos, van dos. Corazones ahí tan yertos, alma quieren tanto. Para verme con los muertos, van tres, ¿no? Ya no voy al campo santo. Es precursor del modernismo. Él le dijo a los poetas peruanos, ¿por qué copian al peor de Europa? Tomen Tirolés, Rondel. Miren, ¿ah? Él siempre en contra de España. Y es precursor del indigenismo porque defendió al indio sus derechos, ¿no? Hay una pregunta que vino en Historia del Perú, ¿no? Esta parte, ¿no? Cuando dice, por ejemplo, con la muchedumbre de libres, aunque indisciplinados a la revolución, Francia marchó a la victoria, la revolución francesa, ganaron. Con los ejércitos indios disciplinados y sin libertad, el Perú irá siempre a la derrota. Si el indio hicimos un siervo, ¿qué patria defenderá? O sea, que el indio debe tener los mismos derechos, pues no es considerado parte de la patria, ¿no? ¿Ya? Es precursor entonces del indigenismo, ¿no? Acá están sus obras y, bueno, vamos al toque, ¿no? Discurso en política. El discurso en política plantea la renovación política y social del país. Este discurso, 19 más, total 20, están en páginas libres, que le escribe con J. Otros temas, el rechazo a la herencia colonial, ¿no? O sea, que ya no debemos copiar a España, ¿no? ¿No? Nos ha dejado la cese, somos superiores. También la integración del indio a la sociedad con educación, ¿no? Él dice que hay que ayudar, por eso también hay paternalismo, ¿no? Y anticlerical, pero él sí era ateo, él sí era ateo. Él dice, no, que no exista la iglesia, porque está unido con la política. Y ellos vuelven al peruano servil y también ignorante, ¿ya? Bueno, cuando dice los viejos a la tumba, su famosa frase, ¿no? Los viejos a la tumba, los viejos a la obra, los viejos a la tumba se refiere a los ricos, pues, que son descendientes de España. España sigue acá. Que ellos, unidos a la iglesia, para ser de la iglesia debía ser rico, y a los militares, para ser militar tenía que ser de la oligarquía, todo estaba arreglado, ¿ah? Pues mantienen el estado de servilismo, ¿no? Si alguien quiere rebelarse, los militares gobiernan. ¿Eh? ¿Gobernaban para quiénes? Para los oligarcas. ¿Por qué hemos perdido la guerra contra Chile? Porque somos ignorantes y somos serviles. No debemos permitir que ellos nos gobiernen, ¿ya? Y los jóvenes, pues, plantea que estudien, ¿no? No cualquier joven, los estudiosos, pero que estudien ciencias y que ellos tengan la industria, formen un partido político, que gobiernen, eduquen al indio, que viene explotado por el juez como no el cura, que traigan libertad, saber, desarrollo y triunfo ante Chile. Comentario. El comentario, pues, dice que llama a los jóvenes. Esto vino en admisión una vez, ¿no? ¿A quién dirige su obra? A los jóvenes y a los niños. ¿Ya? Quienes amparados con la educación deben rectificar los errores y recuperar territorio. O sea, con la tecnología, con nuevas armas, van a recuperar, por ejemplo, ¿no? Tarapacá en ese tiempo. Y que el autor critica el espíritu de servidumbre y de ignorancia fomentado por las élites y la iglesia, así como hoy los medios de comunicación. ¿Sí? También critica la corrupción de las élites. Su lenguaje adquiere fuerza como oposiciones y es vehemente, o sea, que es combativo, ¿no? Él dice, ¿no? Los viejos deben temblar ante los niños porque toda generación que se levanta es juez y acusadora de la generación que desciende, o sea, acusen, ¿no? ¿Ya? Siempre también usa figura literaria, ¿no? Los jóvenes van a dar una lección a los que están a la puerta del sepulcro, ¿ya?
Pues un joven va a ser un historiador que marcará con una, ¿no? Una cruz de ignominia a la frente del vencido. Hemos perdido la mano volteada de Chile, pasó hasta acá el macho. ¿Pero por qué? Por nuestra ignorancia y espíritu servidumbre. ¿Quién nos va a ayudar? La ciencia, ¿verdad? Que ha hecho más que la iglesia, critica a la iglesia. El indio es el Perú, hay que educarnos. Y cuando tengamos pueblos sin espíritu de servidumbre, políticos de altura, recuperemos a Yucatán. Revanchista él, ¿no? Vamos a vengarnos. Que vengan árboles nuevos, a dar flores nuevas y frutas nuevos. Los viejos a la tumba y los jóvenes la malogran. Digo a la obra. Pues, ya, muchachos, vamos a resolver ahora todo lo que falta, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 y 7. Ya, entonces, 7, vamos a darle menos tiempo, 5 minutos. 5 minutos hasta la 16, muchachos. Ahora sí viene lo bueno. Así que 28 y luego damos la clave, ¿no? Vamos a acabar a la justa. Ya, a resolver ese dicho. Vamos, Perú.
A ver, muchachos, vamos a avanzar. Si el odio injusto pierde a los individuos, el odio justo salva siempre a las naciones. Odiar a quién entonces. Cuando París vencido se agita, Berlín vencedor se pone de pie. O sea, igual Francia y Prusia, ¿no? Todos los días a cada momento admiramos la fuerza de los hombres, ¿no? La grandeza moral de los antiguos helenos consistía en el amor constante a sus amigos y en el odio, ¿no? O sea, dice que odiamos a Chile. No fomentemos, pues, los sentimientos anodinos. O sea, no seamos así anodinos, así sumisos, ¿no? Sino debemos, por ejemplo, ser vengadores, Avengers, ¿sí o no? Que el recuerdo de la injuria se borró de nuestra memoria nunca, ¿no? Bueno, acá dice chileno, ahí está. La C o la A, ¿no? Sí, pues creo que una de las dos es la clave. Una visión venganza, de hecho, no más vengativo, joder. ¿Se prefiere un nacionalismo, sí o no? Porque, ¿no? Vamos contra Chile, dice. Uso de la persuasión, o sea que nos trata de convencer, ¿sí o no? Nos está diciendo, pues, ¿no? Si el odio, ¿no? ¿No? Salva siempre la nación, está afirmando algo, ¿no? ¿Y por qué lo hace? Porque es, ¿no? Bueno, es un ensayo, en el ensayo hay argumentos, ¿no? Bueno, y la última, ¿hay argumentación? Sí. Positivismo. ¿Sabes cuándo hay positivismo? Cuando mencione la ciencia, ¿ya? Cuando diga la ciencia, a ver, dice odio, París, los países, historia, ahí está hablando de historia, sí o no, está hablando de historia, pero no menciona ciencia, avances científicos, ¿de acuerdo, no? Sí, 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 ¿lo vieron, lo vieron? Ya, por esa razón sería la A. Pudo haber sido la C, ¿ah? Porque hay momentos en la que él sí usa positivismo, ¿ya? Acá no. La 11. A ver, hasta en los cerebros con presunción de sanos reina espantosa confusión, pues las ideas más divergentes y divorciadas cohabitan amigable consorcio, que no se pida lógica, soneto que se abre con apóstrofe racionalista se cierra con declaraciones de fe, discurso con exordio en favor de Darwin, lleva perolación en defensa de Génesis, para concebir algo semejante al desorden estrambótico de nuestra verbosidad incoercible. Imagínense la promiscuidad de un ejército en derrota o el revoltijo después de un incendio. Por la boca de un costal repleto con los comestibles de una bodega y las alhajas de una joyería, brotan en risible confusión nabos y rubíes, garbanzos y brillantes, rosca de morcilla y collares de perlas. Predomina el catolicismo liberal o liberalismo católico. Periodistas y literatos arrojan un solo molde el sílabus y la declaración de los derechos del hombre. Adoran en dos altares, o sea que como que alguien trata, ¿no? De justificar las cosas, mezclar, ¿no? Quedar bien con todos, adorar en dos altares, como ciertas mujeres consagran el rezo la mitad del día y el amor, ¿no? Entonces, acá la respuesta sería, a ver, la estrambótica vida, o sea, la vida de exagerada, la locura de la ciencia, cuestión actitud de gobernantes, no dice, ¿no? Critica la religiosidad. Ahí sería, por ejemplo, la respuesta, a ver, ¿la B? La crítica al exceso de religiosidad de periodistas literatos, no, al hecho de que muchos intelectuales como que tratan de mezclar las ideas, ¿no? Para quedar bien con todos, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces sería bueno, digo que sí había positivismo. No, no, a ver, en la 10 positivismo, hay en la obra González Prada, hay en el discurso, en el politeama. Mira acá, por ejemplo, acudamos a la ciencia, esa redentora, ¿no? Cuando menciona ciencia o hable de inventos, ¿no? De novedades, no sé, que según los estudios últimos, ¿no? Según ¿no? La ciencia, pues, ¿no? Entonces ahí sí va a ser positivismo acuerdo, pero como acá solo habla de historia, inclusive, ¿no? No necesariamente menciona libros de historia también, ¿no? Solo como que un conocimiento, ¿no? De la historia, por esa razón. ¿Ya? Está bien, chévere, chévere, ¿ya? Ya, chévere. La 11 entonces la A, ya la 12 ya que hipocresía y mentira forman los polos de la diplomacia, dejemos a los gobiernos mentir hipócritamente jurando amistad y olvido. Nosotros, hombres libres, reunidos aquí para escuchar palabras de lealtad y franqueza, nosotros que no tememos explicaciones y respetamos susceptibilidades, nosotros levantemos la voz para enderezar el esqueleto de estas muchedumbres encorvadas. O sea que la gente ya se está olvidando, ¿no? No hay que olvidar, hay que odiar. ¿De acuerdo, no? Entonces la respuesta es, ¿ya? Claro, ¿no? El revanchismo político contra los enemigos o la búsqueda de una renovación de la mentalidad de la nación, ¿no? Podría ser mejor. A ver,
al fuego al mar, firmeza todo lo que debemos amar y odiar todo lo que debemos odiar, ¿no? Ya. Lo que pasa es que político no, es una revancha, ¿no? Guerrera, ¿sí? Ya por esa razón no podría ser la D, entonces está bien, ya, la 2 es la D. A ver, las últimas, chicos, este está fácil, ¿ah? Dice que discurso de politeama, politeama, pronunciado poco antes después de la guerra, ¿no? Contra Chile. Los jóvenes debían tomar en ese momento la posta del futuro y enfrentarse a problemas como, recuerden que él critica la herencia colonial, ¿no? Y los hijos de España nos gobiernan. ¿Quiénes son gobernados? La iglesia, los militares, ¿sí o no? Entonces, con eso creo que ya tenemos la clave. No puede ser, por ejemplo, que el problema es la destrucción de la flota. No, no, no. Atraso en medicina, nada que ver, ¿sí? Caucho, nada que ver, ¿sí? Deuda externa, también por descarte salía, ¿no? La respuesta de la E. Oye, segregación, ¿sabes qué es segregación? Marginación. Hay marginación. Caudillismo son los caudillos militares, son los líderes militares. Es como criticar el militarismo. Y él critica el militarismo. ¿Está bien? Militarismo. ¿Ya? Segregación del indio es marginación del indio. Está bien, gracias a ti por preguntar, claro. Se han dado cuenta que siempre en admisión vienen palabras que hay que, ¿no? De repente conocer sinónimos. A ver, Garcilaso dice, para atajar esta corrupción, me sea ilícito, pues soy indio, que en esta historia yo escriba como indio, la misma letra que aquí hasta la edición se deben escribir. Ah, o sea, porque yo sé quechua. Y no se les haga de mal a los que les diera ver la novedad presente en contra del mal uso introducido. Que antes debe dar gusto leer aquellos nombres en su propiedad y pureza, porque me conviene alegar muchas cosas de las que dicen los historiadores españoles para comprobar las que yo fuera diciendo, y porque las he de sacar a la letra de la condición. O sea que voy a corregir, pues, ¿no? Ellos, pues, como que se han equivocado. ¿Ya? Exalta su origen para otorgar fidelidad a las historias narradas. Bueno, él dice que va a escribir como indio, ¿no? Pero no dice que el indio es lo mejor, ¿no? Sino que él sabe más por ser indio. ¿Qué dicen? Podría ser la C si es que no hay una mejor. ¿De acuerdo? A ver, recuerden que él dice que hay una corrupción, ¿ya? En el caso de los cronistas españoles, ¿eh? De los cronistas españoles, ¿no? Historiadores eran cronistas en ese tiempo. Ya, entonces, ¿qué dicen, muchachos? A ver, recuerden que siempre nos están preguntando, ¿no? De repente, a ver, exalta su origen para otorgar, usa su origen, ¿ya? Eso de exalta no estaría bien, ¿ya? Entonces sería la respuesta la A mejor, ¿no? A ver, la C, la lista española cuestionó la crónica, no, al revés, ¿no? El autor pretende escribir toda su obra en quechua, no dice que todo, ¿no? Sino que va a usar cuando necesite hacer. Ya pretende demostrar su ilusión en español indígena, no dice mestizo, sino indígena. Miren, por eso de exalta sería ¿no? ¿no? El problema, ¿ya? Listo, las dos últimas, chicos, a ver esto, no carece nuestra raza de electricidad, o sea, somos inteligentes, ¿ya? Lo que nos falta es dejar de ser versátiles o veletas, o sea, debemos de repente tener mayor, bueno, unión, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? Dice que versátil en política, amamos hoy a un caudillo hasta sacrificar nuestros derechos y luego lo odiamos, ¿ya? O sea, no tenemos una fortaleza, ¿ya? Y luego dice, ¿no? La historia de muchos gobernantes del Perú fueron tres palabras, imbecilidad en acción, pero la vida de todo el pueblo se resume en versatilidad en movimiento. O sea, critica de que el pueblo, pues, sea movible. Entonces, está llamando a la persistencia. ¿Ya? ¿Cuál será la respuesta entonces? A ver, ser pacientes. Claro, la B, ¿no? La B. Demanda estabilidad y coherencia. Y la última, ya para terminar, la última. A ver, dice, ¿te acuerdas del costumbrismo a inicios de la República? ¿Qué pasaba a inicios de la República, chicos? La gente decía, ¿no? Que la industria, ¿no? Pero la realidad era otra, ¿sí? Y hubo pues frustración, ¿no? A ver, ¿cuál crees que sea lo más adecuado? A ver, había nuevas ideas, pero chocaban ¿no? con la realidad. A ver, ¿tú crees que sea, por ejemplo, visión anticriollista? Había anticriollista y criollista. ¿Tú crees que sea homogeneidad cultural lograda por Independencia que unificó, todos estaban felices? ¿Usted cree que haya sido, por ejemplo, auge de la economía peruana? ¿Es la A o la B, sí o no? ¿Cuál es la clave, chicos? La A o la B, ¿ya? Entonces,
Recuerden, jóvenes, que no puede ser la E porque en el costumbrismo hubo dos vertientes, la de Segura, que es criollista popular, y la anticriollista, que más bien buscaba volver a la colonia, extrañaban en la colonia. Entonces la clave sería la B, pues. ¿Te acuerdas que chocó la realidad con las nuevas ideas? Ya, bien, muchachos, entonces ahí nos vamos a quedar. ¿Ya? Entonces, ¿no? Eso es todo, jóvenes. Ah, ya, la 12 ahorita le voy a dar el material, ¿ya? A ver, la 12 ahí está dedo, 13 enano, 14 alianza, ¿ya? 14 alianza. ¿Ya? A ver, prometría me dice que para criticar, claro, pues por eso la clave es esa. Claro, por eso la clave es esa, ¿no? ¿Ya? Dice, se enfrenta, enfrentarse, claro, tienes razón. ¿Está bien, Antonio? Claro, por eso cambiaron. ¿Ya? Listo, listo. Ah, ya, eso sería de repente en el mismo fragmento, ¿no? Aunque acá algunas partes han salido. Acá, mira, de repente, ¿no? El niño quiere rescatar lo que el hombre no se puede defender con el hierro, ¿no? De repente, los militares, ¿no? De repente puede ser. Pero hay momentos en que sí lo menciona directamente. El triolet es de Francia, claro, no, es de Francia. Él mucho miraba a Francia. ¿Ya? Ya, muchachos, listo. Ahí nos quedamos entonces. Claro, ahí de repente una que otra cosita a veces no está, pero también lo sacabas por revisando las otras, mira, alternativas, mira. Por ejemplo, destrucción de la flota, no. Atraso de la medicina, menos. Caucho explotación, menos. Deuda externa, ¿no? Son muy, muy alejados. Próximas elecciones, peor todavía, ¿ves? Claro. No, nada que ver. Él es eurocentrista. Antes de la guerra mundial todos querían ser como Europa. Él